Estimados estudiantes, soy el ingeniero Cristian Nakasone Vega, docente de la asignatura de Investigación de Operaciones en la Universidad Continental, y en esta oportunidad vamos a ver el curso de Programación Lineal. Para ello, el propósito de esta sesión es poder conocer y formular el modelo matemático a partir de una situación problemática. Vamos a traducir una situación problemática como parte de signos y símbolos en forma de un modelo matemático. Para ello, vamos a explicar primero, la programación lineal es una de las técnicas de la investigación de operaciones utilizadas con mayor frecuencia y es aplicada en una extensa variedad de problemas de negocios, producción, operaciones, etcétera, etcétera, a todo nivel. En la actualidad es una herramienta común que ha ahorrado miles o millones de dólares a muchas compañías y negocios, incluyendo industrias medianas y pequeñas en distintos países del mundo. La programación lineal en realidad de un modelo matemático se describe de la siguiente manera. El adjetivo lineal significa que las funciones matemáticas que nosotros vamos a tener son de carácter de primer orden. Quiere decir que el exponente de las variables que vamos a identificar es 1. La palabra programación en realidad se refiere a planeación. Para ello vamos a ejemplificar el problema de la dieta. Ahí tenemos el problema de la dieta, voy a dar lectura al mismo. Dice, en granjas modelo se usa diariamente un mínimo de 800 libras de un alimento especial, que es una mezcla de maíz y soya, con las composiciones siguientes. Miren, ahí por ejemplo dice, el maíz tiene el 9% de proteínas del total, ¿no?, de su composición, y el 2% de su composición viene a ser fibras. Además, el costo por libra es de 30 centavos de dólar. En el caso de la soya, el 60% de su composición vienen a ser proteínas, el 6% de su composición vienen a ser fibras, y el costo por libra es de 90 centavos de dólar. Las necesidades dietéticas del alimento especial son un mínimo del 30% de proteínas y un máximo de 5% de fibras. Granjas Modelo desea determinar las proporciones de alimento que produzca un costo mínimo diario. Ahí podemos entender, por ejemplo, que se desea hacer una mezcla de estos dos, tanto maíz como soya, en una cantidad de libras que sea por lo menos 800, como menciona al inicio, y que además contenga un 30% mínimo de proteínas y un máximo de 5% de fibras del total, ¿sí? Y que además nos sea lo menos costoso posible. Para ello, los elementos de un modelo de programación lineal son estos tres. Variables, que simbolizan matemáticamente a las variables de decisión. En este caso nosotros diremos pues cuántas libras de cada componente se va a utilizar en la mezcla. Función objetivo, que en este caso viene a ser la minimización del costo de la mezcla, ¿sí? Y las restricciones son las condiciones que expresa el problema. Como ya lo habíamos ido citando, tiene que ser como mínimo 800 libras la mezcla, ¿no? Y el porcentaje mínimo y máximo tanto de fibras, ¿no es cierto?, como además lo que corresponde a proteínas. Muy bien, como ya había mencionado, las variables son estas dos. X1, número de libras de maíz en la mezcla. X2, número de libras de soya en la mezcla. La función objetivo es de minimizar el costo. ¿Y cómo se halla el costo matemáticamente en una función? 30 centavos de dólar por cada libra de maíz y 90 centavos de dólar por cada libra de soya. Las restricciones, miren, vamos dando lectura. Dice, la cantidad de libras de maíz mezclada con la cantidad de libras de soya, eso nos va a dar la suma de ambas cantidades de libras, tiene que ser como mínimo 800 libras. Es por eso que en la parte inferior nosotros podemos ver que X1, que es la cantidad de libras de maíz, más X2, que es la cantidad de libras de soya, mayor o igual que 800, como mínimo, ¿sí? Además, dice acá, en cuanto a la restricción dietética de necesidades de proteína, la cantidad de proteína
contiene x1 libras de maíz y x2 libras de soya. Por lo tanto, si queremos saber cuánta proteína hay en esta mezcla, diremos 9% de la cantidad de libras de maíz más 60% de la cantidad de libras de soya viene a ser el total de proteínas de la mezcla. ¿Sí? Por lo tanto, vemos al medio que esa suma debe ser como mínimo mayor o igual que el 30% de la mezcla. Y la mezcla es x1 más x2. De manera similar, se tiene la restricción de fibra, que debe ser como máximo el 5%. Y si recordamos, en el cuadro anterior decíamos que el 2% del componente del maíz es fibra, más el 6% del componente de soya también es fibra. La suma de ellos nos da el total de fibra, que debe ser menor o igual, ¿no?, como máximo 5% de la mezcla, o sea, x1 más x2. Bueno, llevando el modelo completo, nosotros tendremos la estructura siguiente. Minimizar, que viene a ser la función objetivo, z. Z es una variable que nosotros vamos a utilizar para asignar finalmente el valor del costo. Quiere decir que cuando nos preguntemos cuánto es el costo de la mezcla, tendremos que hallar el valor de z. ¿Sí? Minimizar z igual a 0,3 centavos de dólar por cada libra de maíz, más 0,9 centavos de dólar por cada libra de soya. Sujeta a las siguientes restricciones. 2 puntos. La mezcla debe ser por lo menos 800 libras. x1 más x2 mayor o igual que 800. La cantidad de proteínas debe ser como mínimo el 30%. Ahora vemos ahí que la expresión que nosotros tenemos ahí en realidad es el resultado de haber operado la expresión anterior y nos va a dar 0.21 x1 menos 0.30 x2 menor o igual que 0. Cabe resaltar, no lo mencioné antes, que todas las variables dentro de un modelo matemático deben estar citadas en el primer miembro, de tal manera que el término independiente, aquel valor que no está sujeto a una variable, debe estar pues al lado derecho del signo de desigualdad o segundo miembro. La tercera restricción nos menciona acerca de la cantidad de fibra, que nos decía debe ser como máximo el 5% de fibras. Entonces, al transformar, al llevar todas las variables al primer miembro, nos va a quedar finalmente 0.03 x1 libras de maíz menos 0.01 x2 libras de fibra mayor o igual que 0. No hemos tocado la última condición que nos dice x1 punto y coma x2 mayor o igual que 0. Esto refiere a que la cantidad de libras de fibra de maíz y la cantidad de libras de soya no pueden tener valor negativo. Por lo tanto, para asegurarnos de que matemáticamente no se cometa este error, decimos pues que ambas variables pueden tomar 0 o números positivos. Muy bien, como les comentaba, la expresión matemática final es una restricción de no negatividad de todas las variables que se encuentran en un modelo matemático y por lo tanto se considera una restricción de carácter obligatorio. Bueno, estimados estudiantes, esto es el resumen de lo que corresponde a programación lineal y ya estaremos viendo en clases más ejercicios de este tipo. Muchas gracias.